En las calles empedradas del barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, el calor de octubre de 1992 se sentía más pesado que de costumbre. Las casas coloniales, con sus fachadas de adobe y tejas rojas, parecían guardar secretos bajo sus gruesos muros, pero ninguno tan terrible como el que se escondía en la casa número 47 de la calle Morelos. La familia Herrera había vivido allí durante 3 generaciones, y los vecinos siempre los habían considerado gente respetable, trabajadora y devota. Don Ramiro Herrera, un hombre de 52 años, con el rostro curtido por el sol tapatío, trabajaba como supervisor en una fábrica textil, mientras que su esposa Carmen se había dedicado toda la vida al hogar y a criar a sus 4 hijos. La casa de los Herrera era una de esas construcciones típicas jaliscienses, con un patio central rodeado de habitaciones y un pequeño altar dedicado a la Virgen de Zapopan en la sala principal. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad católica y tradicional mexicana, se gestaba una pesadilla que cambiaría para siempre la tranquilidad de aquel barrio histórico. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y comenta de qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que marcaron nuestras comunidades. Los primeros indicios de que algo no andaba bien en la familia Herrera comenzaron a manifestarse cuando Luz María, la hija menor de 17 años, empezó a mostrar cambios extraños en su comportamiento. La joven, que hasta entonces había sido una estudiante ejemplar en la preparatoria Vicente Guerrero, comenzó a faltar a clases con frecuencia. Sus amigas notaron que había perdido peso de manera alarmante y que sus ojos, antes brillantes y vivaces, ahora parecían hundidos y apagados, como si llevara sobre los hombros un peso invisible pero aplastante. Marisol Gutiérrez, su mejor amiga desde la infancia, recordaría años después cómo Luz María había comenzado a comportarse de manera errática. Antes era muy platicadora, siempre andaba riendo con nosotras en el recreo, contaba Marisol mientras se secaba las lágrimas. Pero en esos últimos meses, antes de que pasara lo terrible, Luz María se había vuelto muy callada. A veces la veía mirando al vacío, como perdida en pensamientos que la atormentaban. Cuando le preguntábamos qué le pasaba, solo decía que tenía problemas en casa, pero nunca nos explicó de qué tipo. La situación en el hogar de los Herrera se había vuelto insostenible. Carmen, la madre, había comenzado a sospechar que algo terrible estaba ocurriendo, pero el miedo y la vergüenza la paralizaban. En la cultura conservadora de Guadalajara, de principios de los 90, hablar de ciertos temas era prácticamente imposible, especialmente cuando involucraban a la propia familia. Las mujeres de esa época y de esa clase social habían sido educadas para mantener la armonía familiar a toda costa, incluso cuando esa armonía era solo una fachada que ocultaba el horror. Durante las noches de septiembre, los vecinos más cercanos comenzaron a escuchar gritos y llantos provenientes de la casa de los Herrera. Doña Esperanza Morales, una mujer de 60 años que vivía en la casa contigua, later confesó a las autoridades que había oído en varias ocasiones los gritos desesperados de Luz María, pero que había preferido no meterse en asuntos ajenos. En esa época uno no se metía en los problemas de las familias vecinas, explicaría después. Pensé que tal vez el señor Ramiro estaba siendo muy estricto con la muchacha, que a lo mejor había llegado tarde o algo así. Nunca imaginé que estuviera pasando algo tan horrible. La tensión en la casa de los Herrera alcanzó su punto máximo cuando Luz María descubrió que estaba embarazada. El terror se apoderó de ella al darse cuenta de las implicaciones de su situación.
No solo había sido víctima del abuso sistemático de su propio padre durante meses, sino que ahora llevaba en su vientre la evidencia física de esa aberración. La joven sabía que en el México de 1992, especialmente en una ciudad tan conservadora como Guadalajara, el escándalo destruiría no solo su vida, sino la de toda su familia. El descubrimiento del embarazo marcó el inicio de una espiral de desesperación que culminaría en tragedia. Don Ramiro, al enterarse de la situación, no mostró remordimiento por sus actos, sino que su preocupación principal era evitar que el secreto saliera a la luz. La reputación familiar, su trabajo, su posición en la comunidad católica del barrio, todo estaba en peligro. En su mente retorcida había solo una solución para preservar su imagen pública: hacer desaparecer el problema, sin importar las consecuencias. Carmen Herrera vivía un infierno interno. Había comenzado a sospechar la verdad sobre la relación entre su esposo y su hija, pero la realidad era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla completamente. Las señales habían estado ahí durante meses. La forma en que Ramiro miraba a Luz María, los cambios en el comportamiento de su hija, las noches en que su esposo no dormía en la habitación matrimonial, alegando que tenía que trabajar hasta tarde en unos papeles en su escritorio. Pero admitir la verdad significaba aceptar que había fallado como madre y como mujer en proteger a su propia hija. Los otros hijos de la familia, Roberto de 23 años, Ana de 20 y Miguel de 18, habían comenzado a notar la atmósfera tensa que se respiraba en casa. Roberto, que trabajaba como mecánico en un taller del centro de Guadalajara, había intentado en varias ocasiones hablar con Luz María para averiguar qué le estaba pasando, pero la joven se había encerrado en un mutismo que parecía impenetrable. Ana, por su parte, había comenzado a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, quedándose en casa de amigas o prolongando sus turnos en la tienda de ropa donde trabajaba, como si intuitivamente tratara de escapar de algo terrible que se gestaba en su hogar. La situación se volvió crítica cuando Luz María, en un momento de desesperación absoluta, decidió confiar en su hermana Ana la terrible verdad sobre lo que había estado viviendo. La revelación fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la familia Herrera y desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. Ana Herrera nunca olvidaría la noche del 15 de octubre de 1992, cuando su hermana menor se acercó a ella con los ojos llenos de lágrimas y le susurró al oído las palabras que la atormentarían por el resto de su vida. Ana, necesito decirte algo terrible, pero tienes que prometerme que no le vas a decir a nadie, le había dicho Luz María con voz temblorosa. Papá me ha estado haciendo cosas que un padre no debe hacer con su hija, y ahora estoy embarazada de él. El impacto de esa confesión fue devastador para Ana, quien sintió como si el mundo se hubiera desplomado a su alrededor. Durante los siguientes días, trató de procesar la información mientras observaba a su familia con nuevos ojos. Ahora entendía por qué su padre había estado tan nervioso últimamente, por qué su madre parecía caminar por la casa como un fantasma, y por qué el ambiente en el hogar se había vuelto tan opresivo que resultaba difícil respirar. La presión psicológica sobre Luz María se intensificó cuando comenzó a mostrar los primeros síntomas visibles del embarazo. Las náuseas matutinas, que inicialmente había logrado ocultar, se volvieron más evidentes, y su madre empezó a hacer preguntas incómodas. Carmen Herrera, aunque en el fondo de su corazón sospechaba la verdad, no podía enfrentar la realidad de lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Su fe católica, su educación conservadora y su dependencia económica y emocional de su esposo
La mantenían atrapada en una red de negación y miedo. Don Ramiro, por su parte, comenzó a mostrar signos de paranoia creciente. Sabía que el tiempo se le acababa y que pronto sería imposible ocultar la situación. Sus noches se llenaron de insomnio y durante el día se mostraba cada vez más agresivo con todos los miembros de la familia. Los vecinos comenzaron a notar que ya no saludaba con la cordialidad de antes, y en el trabajo sus supervisores empezaron a recibir quejas sobre su comportamiento errático. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando Luz María, desesperada y sintiéndose completamente sola, tomó la decisión de confrontar a su padre y amenazarlo con contar la verdad a las autoridades si no dejaba de abusar de ella. Esa conversación, que tuvo lugar en el patio de la casa durante una tarde lluviosa de octubre, selló el destino trágico de la joven. «Ya no puedo más, papá», le había dicho Luz María con voz temblorosa pero firme. «Lo que me has estado haciendo está mal, y ahora estoy esperando un hijo tuyo. Si no paras ahora mismo, voy a ir a la policía y les voy a contar todo». La reacción de Ramiro fue de furia descontrolada. En lugar de mostrar remordimiento o buscar ayuda, su mente ya trastornada por meses de culpa y miedo se enfocó únicamente en una cosa: silenciar para siempre a la única persona que podía destruir su vida tal como la conocía. Esa noche, mientras la familia dormía, Ramiro Herrera tomó la decisión más terrible de su vida. En su mente distorsionada, eliminar a Luz María era la única forma de preservar su secreto y mantener intacta la fachada de respetabilidad que había construido durante décadas. Lo que no calculó fue que su crimen no solo destruiría a su víctima, sino que desataría una cadena de eventos que expondrían su monstruosidad ante toda la comunidad de Guadalajara. La madrugada del 23 de octubre de 1992 sería recordada para siempre en el barrio de San Juan de Dios como la noche en que el mal mostró su rostro más terrible. Los eventos que se desarrollaron en las primeras horas de ese día marcarían no solo el final de la vida de una joven inocente, sino también el inicio de uno de los casos más perturbadores que había conocido la comunidad tapatía en décadas. Ramiro Herrera había pasado varios días planeando meticulosamente cómo llevar a cabo su macabro plan. Sabía que tenía que actuar antes de que el embarazo de Luz María se hiciera más evidente y había estado observando los patrones de sueño de toda la familia para encontrar el momento perfecto. Carmen solía tomar pastillas para dormir debido al estrés que había estado viviendo. Roberto trabajaba turnos nocturnos en el taller mecánico 3 veces por semana. Ana se quedaba frecuentemente en casa de su novio los fines de semana. Y Miguel era un sueño pesado desde la infancia. La oportunidad perfecta se presentó esa madrugada de sábado. Roberto estaba trabajando hasta las 6 de la mañana. Ana había salido con su novio y no regresaría hasta el domingo por la noche. Miguel había estado bebiendo con unos amigos y llegó a casa completamente ebrio, y Carmen había tomado 2 pastillas para dormir después de una discusión particularmente tensa con su esposo sobre los cambios extraños en el comportamiento de Luz María. Alrededor de las 3 de la madrugada, Ramiro se levantó silenciosamente de su cama y caminó por el pasillo hacia la habitación que Luz María compartía con Ana. La casa colonial, con sus gruesos muros de adobe, mantendría los sonidos contenidos dentro de las habitaciones, algo que Ramiro había calculado cuidadosamente. Llevaba consigo una cuerda que había tomado del pequeño taller que tenía en el patio trasero, donde reparaba muebles como pasatiempo. Luz María despertó cuando sintió una presencia en su habitación, pero antes de que pudiera gritar o pedir ayuda, su padre ya estaba sobre ella. «Shh, mija, no hagas ruido», le susurró con voz que intentaba sonar tranquilizadora,
pero que temblaba de nervios. «Solo vamos a resolver este problema de una vez por todas». La joven comprendió inmediatamente las intenciones de su padre y comenzó a luchar desesperadamente, pero la diferencia de fuerza física era abrumadora. «Por favor, papá, no me hagas daño», suplicaba Luz María entre sollozos. «Podemos buscar otra solución, podemos ir juntos con un sacerdote, con un doctor, lo que tú quieras, pero por favor no me lastimes». Sus palabras solo parecían enfurecer más a Ramiro, quien había llegado al punto de no retorno. En su mente distorsionada ya no veía a su hija como una persona, sino como un problema que tenía que eliminar para preservar su vida tal como la conocía. El forcejeo se prolongó durante varios minutos, que se sintieron como horas para Luz María. La joven luchaba no solo por su vida, sino también por la vida del hijo que llevaba en su vientre, fruto del horror que había estado viviendo durante meses. Sus gritos fueron ahogados por la almohada que su padre presionaba contra su rostro, y cuando finalmente logró liberarse momentáneamente, corrió hacia la puerta tratando de escapar. Ramiro la alcanzó en el pasillo y la arrastró de vuelta hacia la habitación. La determinación homicida se había apoderado completamente de él, y ya no había marcha atrás. «Perdóname, mija», murmuró mientras apretaba la cuerda alrededor del cuello de su hija. «Pero no puedes arruinar la vida de toda la familia. Esto es lo mejor para todos». Fueron las últimas palabras que Luz María escuchó antes de que la oscuridad se apoderara de ella para siempre. El crimen se consumó en silencio, en la habitación que había sido testigo de tantos abusos previos. Ramiro permaneció junto al cuerpo de su hija durante varios minutos, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La realidad de sus acciones comenzó a penetrar lentamente en su conciencia, y con ella llegó un pánico desesperado. Ahora tenía que deshacerse del cuerpo y crear una coartada que explicara la desaparición de Luz María. Durante las siguientes horas, mientras el resto de la familia seguía durmiendo, Ramiro trabajó frenéticamente para ocultar su crimen. Envolvió el cuerpo de Luz María en unas sábanas viejas y lo escondió temporalmente en el sótano de la casa, un pequeño espacio que utilizaban como bodega. Su plan era esperar hasta la noche siguiente para trasladar el cuerpo a un lugar donde nunca pudiera ser encontrado. Cuando Carmen despertó esa mañana y no encontró a Luz María en su habitación, Ramiro ya tenía preparada su explicación. Se fue temprano a casa de una amiga. Le dijo con una naturalidad que había ensayado durante horas. «Anoche me dijo que tenía un proyecto escolar muy importante y que iba a quedarse allá todo el fin de semana para terminarlo». Carmen, aún bajo los efectos de las pastillas para dormir y confiando ciegamente en su esposo, aceptó la explicación sin cuestionarla demasiado. Sin embargo, conforme pasaron las horas del sábado, la ausencia de Luz María comenzó a generar preguntas incómodas. Miguel, que había despertado con una resaca terrible, preguntó por su hermana durante el desayuno. Ana llamó por teléfono desde casa de su novio para hablar con Luz María sobre algo que habían planeado hacer juntas ese fin de semana. Los vecinos, que solían ver a la joven los sábados por la mañana cuando iba a comprar pan fresco, notaron que no había salido de su casa. Ramiro respondía a todas las preguntas con la misma historia que había dado a Carmen, pero internamente estaba consumido por la paranoia. Cada sonido en la calle lo sobresaltaba. Cada mirada de sus vecinos le parecía sospechosa. Cada pregunta sobre Luz María lo hacía sudar nerviosamente. Sabía que no podría mantener la farsa durante mucho tiempo, especialmente cuando Ana regresara el domingo por la noche y se diera cuenta de que su hermana realmente no estaba en casa.
El domingo por la tarde, cuando Ana regresó y comenzó a hacer preguntas más específicas sobre el paradero de Luz María, la situación se volvió insostenible. Ana conocía a todas las amigas de su hermana y sabía que ninguna de ellas tenía proyectos escolares tan importantes como para requerir que Luz María se quedara fuera de casa todo el fin de semana. Además, recordaba vívidamente la conversación que había tenido con su hermana unos días antes, y algo en la actitud nerviosa de su padre le hizo sospechar que algo terrible había ocurrido. «Papá, quiero hablar con Luz María por teléfono», le exigió Ana esa noche durante la cena. «Dame el número de la casa donde está, porque necesito confirmar algo importante con ella». Ramiro intentó evadir la petición, pero Ana se mostró cada vez más insistente. «Si no me das el número ahora mismo, voy a ir a buscarla a todas las casas de sus amigas hasta que la encuentre», lo amenazó. Fue en ese momento cuando Ramiro Herrera comprendió que su coartada se estaba desmoronando y que pronto sería imposible ocultar la verdad. El pánico se apoderó de él completamente y en su desesperación cometió el error que sellaría su destino y expondría ante toda la comunidad de Guadalajara la monstruosidad de sus actos. La confrontación final entre Ana Herrera y su padre se desarrolló en el comedor de la casa familiar, bajo la tenue luz de una lámpara de hierro forjado que había pertenecido a la abuela de los niños. Carmen estaba en la cocina lavando los platos de la cena, ajena a la tensión que se acumulaba en la habitación contigua, mientras Miguel había salido a encontrarse con unos amigos en el centro de Guadalajara. Ana había regresado de casa de su novio con una determinación férrea de llegar al fondo del misterio que rodeaba la desaparición de su hermana. Durante todo el fin de semana había estado pensando en la terrible confesión que Luz María le había hecho unos días antes, y algo en el comportamiento nervioso de su padre le decía que la situación había escalado a algo mucho peor de lo que podía imaginar. «Papá, ya basta de mentiras», le dijo Ana con voz firme pero temblorosa. «He llamado a todas las amigas de Luz María y ninguna sabe de ningún proyecto escolar. Además, si realmente estuviera en casa de alguna de ellas, ya me habría llamado para contarme cómo le está yendo. Luz María nunca se quedaría fuera de casa tanto tiempo sin hablar conmigo». Ramiro Herrera, que había estado bebiendo tequila durante toda la tarde para calmar sus nervios, se levantó bruscamente de su silla. Sus ojos estaban inyectados en sangre tanto por el alcohol como por la falta de sueño de los últimos días. «¿Qué estás insinuando, Ana? ¿Que estoy mintiendo sobre mi propia hija?», le gritó con una agresividad que la joven nunca antes había visto en él. «No estoy insinuando nada, papá. Te estoy diciendo claramente que sé que algo terrible le ha pasado a Luz María y que tú sabes qué es», respondió Ana, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su propia voz. «Mi hermana me contó cosas sobre ti, cosas que un padre nunca debería hacer con su hija, y ahora ella ha desaparecido justo cuando estaba a punto de tomar una decisión sobre qué hacer con su situación». El color se desvaneció del rostro de Ramiro cuando comprendió que Ana sabía la verdad sobre los abusos. Su mente, ya fracturada por la culpa y el miedo, no pudo procesar racionalmente la información. En lugar de buscar una explicación o tratar de negar las acusaciones, su reacción fue de furia ciega y desesperada. «¡Cállate! ¡No sabes de lo que estás hablando!», le gritó mientras se acercaba amenazadoramente hacia ella. «Tu hermana es una mentirosa y una... No pudo terminar la frase porque las palabras que quería decir lo habrían incriminado completamente. Ana retrocedió hacia la pared, pero mantuvo su posición desafiante. «¿Una qué, papá? ¿Una qué? Dilo. Di lo que realmente piensas de la hija que abusaste durante meses»,
Le gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y ahora dime dónde está, dime qué le hiciste». La acusación directa fue como un detonante para Ramiro. Años de represión, culpa, miedo y alcohol explotaron en un momento de violencia descontrolada. Se abalanzó sobre Ana y la golpeó con fuerza en el rostro, derribándola al suelo. «Te dije que te callaras. Nadie va a destruir esta familia», gritaba mientras continuaba golpeándola. Los gritos de Ana atrajeron inmediatamente la atención de Carmen, quien corrió desde la cocina para encontrar a su esposo golpeando brutalmente a su hija. La escena que presenció la paralizó completamente. Ramiro estaba fuera de sí, golpeando a Ana con una violencia que nunca había mostrado antes, mientras la joven trataba desesperadamente de protegerse y seguía gritando preguntas sobre el paradero de Luz María. «Ramiro, detente. ¿Qué estás haciendo?», gritó Carmen mientras trataba de separar a su esposo de su hija. Pero Ramiro estaba completamente fuera de control, y en su intento por silenciar a Ana, empujó violentamente a Carmen, quien cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de una mesa de madera maciza. El sonido del impacto fue seco y terrible. Carmen quedó inmóvil en el suelo, con sangre comenzando a filtrarse desde una herida en su cabeza. Ana, aprovechando la distracción momentánea de su padre, logró liberarse y corrió hacia la puerta principal de la casa, gritando desesperadamente pidiendo ayuda. «¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Mi papá mató a mi mamá y a mi hermana!», gritaba Ana mientras corría por la calle Morelos, despertando a todos los vecinos del barrio. Sus gritos desgarradores resonaron por todo San Juan de Dios, rompiendo para siempre la tranquilidad de esa zona histórica de Guadalajara. Doña Esperanza Morales, la vecina que durante meses había escuchado los gritos nocturnos provenientes de la casa de los Herrera, fue la primera en salir a la calle. Al ver el estado desesperado de Ana, con el rostro ensangrentado y la ropa desgarrada, inmediatamente comprendió que había ocurrido algo terrible. «¡Ay, Dios mío, niña! ¿Qué pasó?», le preguntó mientras la abrazaba y trataba de calmarla. Mi papá las mató», sollozaba Ana. «Mató a Luz María y ahora mató a mi mamá. Tenemos que llamar a la policía, por favor, ayúdeme». Doña Esperanza, aunque estaba en shock por la revelación, reaccionó rápidamente y envió a su esposo a llamar a las autoridades desde el teléfono público de la esquina, mientras ella se quedaba consolando a Ana. Otros vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por los gritos y la conmoción. En pocos minutos, toda la calle Morelos estaba llena de gente, tratando de entender qué había ocurrido en la casa de los Herrera. La noticia se extendió rápidamente por todo el barrio, y pronto llegaron las primeras patrullas de la policía de Guadalajara. Cuando los oficiales entraron a la casa de los Herrera, encontraron a Ramiro sentado en el comedor, junto al cuerpo inmóvil de Carmen, con la mirada perdida y murmurando incoherencias. No opuso resistencia cuando lo arrestaron, pero tampoco confesó inmediatamente la ubicación del cuerpo de Luz María. Fue solo después de varias horas de interrogatorio, cuando los detectives comenzaron a buscar evidencias en la casa, que finalmente los condujo al sótano donde había escondido el cuerpo de su hija. El descubrimiento del cuerpo de Luz María Herrera sacudió a toda la comunidad de Guadalajara. La autopsia reveló no solo las circunstancias de su muerte, sino también evidencia del embarazo que había motivado el crimen, confirmando las terribles sospechas sobre los abusos que había sufrido. La noticia se extendió como pólvora por toda la ciudad, convirtiéndose en uno de los casos más impactantes y perturbadores de la historia criminal de Jalisco. Los titulares de los periódicos locales no escatimaron en detalles sobre la tragedia de San Juan de Dios, como comenzó a conocerse el caso. La prensa de Guadalajara,
liderada por el informador y 8 columnas, cubrió exhaustivamente el desarrollo del caso, desde el arresto de Ramiro Herrera hasta las revelaciones cada vez más perturbadoras que surgían durante la investigación policial. Ana Herrera, la única sobreviviente de la familia, se convirtió en la testigo clave del caso. Su testimonio ante las autoridades reveló no solo los detalles de la noche del crimen, sino también la terrible historia de abusos que había precedido a los asesinatos. La joven, de apenas 20 años, tuvo que enfrentar no solo el trauma de haber perdido a su madre y hermana de manera tan violenta, sino también la vergüenza social que en esa época acompañaba a este tipo de escándalos familiares. Mi hermana había estado sufriendo durante meses y yo no supe cómo ayudarla, declaró Ana ante el Ministerio Público con la voz quebrada por el dolor. Ella me había contado lo que nuestro padre le estaba haciendo, pero las dos estábamos demasiado asustadas para buscar ayuda. En esa época, hablar de estas cosas era casi imposible, especialmente cuando se trataba de tu propio padre. El impacto del caso trascendió las fronteras de Jalisco y se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación de Ciudad de México enviaron corresponsales especiales a Guadalajara para cubrir el juicio, que prometía ser uno de los más mediáticos de la década. La sociedad mexicana de principios de los 90 no estaba preparada para confrontar abiertamente temas como el incesto y la violencia doméstica, y el caso Herrera forzó una conversación nacional sobre estos problemas que habían permanecido ocultos durante décadas. Roberto Herrera, el hijo mayor que trabajaba como mecánico, regresó a casa esa madrugada del domingo para encontrar su mundo completamente destruido. Al llegar a la calle Morelos y ver las patrullas policiales, las ambulancias y la multitud de vecinos congregados frente a su casa, supo inmediatamente que había ocurrido una tragedia de proporciones inimaginables. «No puedo creer que mi padre fuera capaz de algo así», repetía Roberto una y otra vez mientras daba su testimonio a las autoridades. Sí, había notado que estaba más nervioso últimamente, pero nunca imaginé que pudiera lastimar a Luz María y a mi mamá de esa manera. Su testimonio reveló también que durante los meses anteriores al crimen había notado cambios extraños en el comportamiento de toda la familia, pero que había atribuido la tensión a problemas económicos o de trabajo. Miguel, el hermano menor, fue localizado por la policía en una cantina del centro de Guadalajara, donde había estado bebiendo con amigos hasta altas horas. La noticia de lo ocurrido lo dejó completamente devastado. Mi hermana era la más buena de todos nosotros, sollozaba mientras era interrogado. Siempre estaba ayudando a mi mamá con las labores de la casa, siempre sacaba buenas calificaciones en la escuela. No entiendo por qué mi papá le hizo eso, no entiendo nada de lo que pasó. La investigación policial reveló que los abusos habían comenzado aproximadamente 6 meses antes del crimen, cuando Carmen Herrera había tenido que ausentarse de casa durante 2 semanas para cuidar a su madre enferma en un pueblo cercano a Guadalajara. Fue durante esa ausencia que Ramiro había comenzado a abusar sexualmente de Luz María, aprovechando que la joven se quedaba sola en casa durante las tardes mientras sus hermanos estaban trabajando o estudiando. Los investigadores encontraron en la habitación de Luz María un diario personal, donde la joven había documentado parte de su sufrimiento. Las entradas, escritas con una letra temblorosa que reflejaba su estado emocional, describían no solo los abusos físicos, sino también la manipulación psicológica que su padre había ejercido sobre ella para mantenerla en silencio. «No sé qué hacer», escribía Luz María en una entrada fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. «Papá me dice que si le cuento a alguien, va a decir que yo lo seduje, que yo tuve la culpa de todo. Dice que nadie me va a creer porque soy muy joven
y porque él es un hombre respetado en el barrio. Tengo tanto miedo, pero también tengo tanto coraje. A veces siento que prefiero morirme antes que seguir viviendo así. Otra entrada, fechada solo 3 días antes del crimen, revelaba el momento en que Luz María descubrió su embarazo. Ya no hay duda. Estoy embarazada del bebé de mi papá. No sé si es posible odiar y tener miedo al mismo tiempo de la forma en que yo siento ahora. Ya no puedo esconder esto por mucho tiempo. Voy a tener que hacer algo, aunque me cueste la vida. El diario de Luz María se convirtió en una de las evidencias más poderosas del caso, no solo porque demostraba el patrón de abusos, sino porque revelaba la lucha interna de una joven que había tratado desesperadamente de encontrar una salida a su situación sin poner en peligro a su familia. Sus palabras mostraban una madurez y una fortaleza emocional extraordinarias para alguien de su edad, pero también la terrible soledad que había experimentado durante los meses más difíciles de su corta vida. El juicio de Ramiro Herrera comenzó en marzo de 1993 en el Juzgado Penal de Guadalajara y se convirtió inmediatamente en el caso más seguido por los medios de comunicación en la historia reciente de Jalisco. La sala del tribunal se llenaba diariamente con periodistas, curiosos, familiares de las víctimas y miembros de organizaciones civiles que habían comenzado a formarse para defender los derechos de las mujeres y los menores de edad. El fiscal del caso, licenciado Fernando Castillo Moreno, construyó su estrategia legal alrededor del testimonio de Ana Herrera, las evidencias físicas encontradas en la casa, el diario de Luz María y los reportes de la autopsia que confirmaban tanto el embarazo como las evidencias de abuso sexual prolongado. Este no es solo un caso de homicidio múltiple, declaró el fiscal durante su alegato inicial. Es un caso que nos enfrenta como sociedad con nuestros propios demonios, con nuestra incapacidad para proteger a los más vulnerables, incluso dentro de nuestros propios hogares. La defensa de Ramiro Herrera, encabezada por el licenciado Joaquín Mendoza Rivera, intentó argumentar que los crímenes habían sido cometidos en un estado de trastorno mental temporal causado por el estrés laboral y el alcoholismo. Sin embargo, la evidencia de premeditación en el caso de Luz María y el patrón sistemático de abusos documentado en el diario de la víctima hicieron muy difícil sostener esa línea de defensa. Durante el juicio, Ana Herrera tuvo que revivir los momentos más traumáticos de su vida ante una sala llena de extraños. Su testimonio, que duró casi 3 horas, fue tan detallado y emotivamente impactante que varios miembros del jurado no pudieron contener las lágrimas. «Mi hermana no merecía morir así», declaró Ana desde el estrado. «Ella era una buena persona que solo estaba tratando de encontrar una salida a una situación horrible. Mi padre no solo la mató, sino que destruyó toda nuestra familia y nuestra comunidad». El testimonio más impactante, sin embargo, vino de parte del propio Ramiro Herrera, cuando finalmente decidió declarar en su propia defensa. Después de meses de silencio, el acusado tomó la palabra para ofrecer una confesión que horrorizó incluso a los observadores más experimentados del sistema judicial tapatío. «Sé que lo que hice fue terrible», comenzó Ramiro con voz apenas audible. «Pero quiero que entiendan que yo nunca quise lastimar a Luz María. Todo comenzó cuando Carmen se fue a cuidar a su mamá y yo me quedé solo con los niños. Luz María se veía tan parecida a su mamá cuando era joven. Una noche, después de tomar unas copas, entré a su cuarto y pasó lo que pasó». Su confesión continuó durante casi 1 hora, describiendo en detalles perturbadores cómo había comenzado a abusar sistemáticamente de su hija, cómo había utilizado amenazas y manipulación para mantenerla en silencio,
y cómo el descubrimiento del embarazo lo había llevado a tomar la decisión de asesinarla. Cuando ella me amenazó con contarle todo a la policía, supe que mi vida se había acabado, continuó. Mi trabajo, mi reputación, mi familia, todo se iba a destruir. En ese momento pensé que la única solución era hacer que ella se callara para siempre. No estaba pensando con claridad. El alcohol, la presión, el miedo, todo se juntó y perdí la razón completamente. Sobre el asesinato de Carmen, Ramiro explicó que había sido un accidente, resultado de su desesperación, cuando Ana comenzó a hacer preguntas y Carmen trató de proteger a su hija. Nunca quise lastimar a Carmen, sollozó. Ella había sido una buena esposa durante más de 25 años, pero cuando Ana empezó a gritar la verdad sobre lo que yo había hecho y Carmen trató de detenerme, yo ya no podía pensar. Solo sabía que tenía que hacer que se callaran. La confesión de Ramiro Herrera tuvo un impacto devastador en toda la sala del tribunal. Incluso su propio abogado defensor parecía horrorizado por los detalles que su cliente había revelado. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos de Guadalajara, escuchó en silencio absoluto mientras el acusado describía los crímenes más atroces que se habían cometido en la ciudad en décadas. Después de 6 semanas de juicio, el veredicto fue unánime. Ramiro Herrera fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado, un cargo de abuso sexual infantil continuado y un cargo de violencia doméstica agravada. El juez, licenciado Mario Vázquez Hernández, lo sentenció a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, la sentencia más severa que se podía imponer en México en esa época para este tipo de crímenes. Los actos que usted cometió contra su propia familia representan lo más bajo a lo que puede descender la condición humana, declaró el juez durante la lectura de la sentencia, mientras Ramiro Herrera permanecía de pie, con la cabeza gacha y esposado. Usted no solo destruyó las vidas de 2 personas inocentes, sino que traicionó la confianza más sagrada que existe, la de un padre hacia sus hijos y la de un esposo hacia su esposa. La sentencia fue recibida con aplausos por parte de los familiares de las víctimas y los miembros de organizaciones civiles que habían seguido el caso. Sin embargo, para Ana, Roberto y Miguel Herrera, el final del juicio no significó el final de su sufrimiento. Los 3 hermanos sobrevivientes tuvieron que enfrentar no solo el duelo por la pérdida de su madre y hermana, sino también el estigma social que acompañaba a ser los hijos del monstruo de San Juan de Dios, como los medios habían comenzado a llamar a Ramiro Herrera. Ana Herrera, quien había mostrado una fortaleza extraordinaria durante todo el proceso judicial, finalmente se permitió colapsar emocionalmente después de que se dictó la sentencia. No puedo creer que todo haya terminado, declaró a los periodistas mientras salía del tribunal. Durante meses he estado viviendo con el miedo de que mi papá pudiera salir libre y venir a buscarnos. Ahora sé que va a estar en la cárcel por el resto de su vida, pero eso no me devuelve a mi mamá ni a mi hermana. Los hermanos Herrera tuvieron que enfrentar también el desafío práctico de reconstruir sus vidas después de la tragedia. La casa familiar en la calle Morelos se convirtió en una especie de atracción mórbida para curiosos y turistas del crimen, por lo que finalmente decidieron venderla y mudarse a otra parte de Guadalajara. El dinero de la venta, junto con algunas donaciones de organizaciones benéficas, les permitió comenzar de nuevo en un barrio donde nadie conocía su historia. Roberto Herrera continuó trabajando como mecánico, pero cambió de taller para evitar las miradas curiosas y los comentarios de compañeros de trabajo que conocían su historia. Miguel, que apenas tenía 18 años cuando ocurrió la tragedia,
Tuvo que abandonar sus estudios preparatorianos debido al estrés postraumático y comenzó a trabajar en una fábrica textil para ayudar a mantener a sus hermanos. Ana, por su parte, se convirtió en una activista involuntaria para los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia doméstica. Varias organizaciones civiles la invitaron a compartir su historia en conferencias y seminarios, con la esperanza de que su testimonio pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares a buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Si mi hermana hubiera sabido que había lugares donde pedir ayuda, que había personas que la habrían creído y protegido, tal vez estaría viva hoy, declaró Ana durante una conferencia en la Universidad de Guadalajara, 2 años después del juicio. Por eso es tan importante que hablemos de estos temas, aunque sean incómodos, aunque nos den vergüenza. El silencio mata, y mi familia es la prueba de eso. El caso de los Herrera también tuvo un impacto significativo en la legislación local y nacional sobre violencia doméstica y abuso sexual infantil. El Congreso de Jalisco aprobó nuevas leyes que facilitaban la denuncia de este tipo de crímenes y establecían protocolos más efectivos para la protección de las víctimas. A nivel nacional, el caso se citó durante los debates sobre la reforma del Código Penal Federal en materia de delitos sexuales. El legado del caso Herrera se extendió también al ámbito de la salud mental y el trabajo social. Las universidades de Guadalajara comenzaron a incluir el estudio de la violencia doméstica en sus programas de psicología y trabajo social, utilizando este caso como ejemplo de cómo los signos de abuso pueden pasar desapercibidos, incluso para los miembros cercanos de la familia. 10 años después de la tragedia, en 2002, Ana Herrera publicó un libro titulado El silencio que mata, la historia de mi familia, donde narraba en detalle no solo los eventos que llevaron a los asesinatos, sino también el proceso de sanación y reconstrucción que ella y sus hermanos habían tenido que enfrentar. El libro se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas, convirtiéndose en una herramienta importante para la educación sobre violencia doméstica en América Latina. Escribí este libro no para revivir el dolor, sino para honrar la memoria de mi hermana y mi madre, explicó Ana durante la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Luz María no pudo contar su historia, pero yo puedo contarla por ella. Y si esta historia puede salvar aunque sea una vida, entonces todo el dolor que hemos vivido habrá valido la pena. El impacto del libro fue inmediato y profundo. Cientos de mujeres contactaron a Ana para contarle sus propias historias de abuso, muchas de las cuales habían guardado silencio durante décadas. Organizaciones internacionales de derechos humanos invitaron a Ana a hablar en conferencias en Estados Unidos, España y otros países de América Latina, donde su testimonio ayudó a crear conciencia sobre la importancia de romper el silencio que rodea la violencia doméstica. Mientras tanto, en la penitenciaría de Puente Grande, Ramiro Herrera cumplía su condena en relativo anonimato. Los reportes penitenciarios indicaban que había mostrado un comportamiento ejemplar durante sus primeros años de prisión, participando en programas de rehabilitación y terapia psicológica. Sin embargo, nunca expresó públicamente remordimiento genuino por sus crímenes, y en las pocas entrevistas que concedió a investigadores criminológicos, continuó justificando sus acciones como resultado de circunstancias extraordinarias. En 2010, después de 18 años en prisión, Ramiro Herrera murió de un infarto al miocardio mientras dormía en su celda. Su muerte pasó prácticamente desapercibida para los medios de comunicación y el público en general,
pero para sus hijos sobrevivientes representó el cierre final de un capítulo doloroso de sus vidas. Cuando recibí la noticia de que mi padre había muerto, no sentí tristeza ni alivio, recordó Ana años después. Solo sentí vacío. Durante casi 20 años había estado viviendo con la certeza de que él estaba ahí, en prisión, pagando por lo que hizo. Su muerte no me devolvió a mi hermana ni a mi madre, pero sí marcó el final definitivo de esa época terrible de nuestras vidas. El caso de la familia Herrera permanece hasta hoy como uno de los crímenes más impactantes en la historia de Guadalajara y de México. La casa en la calle Morelos número 47 fue demolida en 2005 y en su lugar se construyó un pequeño parque comunitario con una placa que honra la memoria de las víctimas de violencia doméstica. El barrio de San Juan de Dios, que durante décadas había cargado con el estigma de haber sido el escenario de tan terribles crímenes, gradualmente recuperó su tranquilidad, aunque los vecinos más antiguos aún recuerdan con dolor aquellos días de octubre de 1992. La historia de Luz María y Carmen Herrera se ha convertido en un símbolo de la importancia de romper el silencio que rodea la violencia doméstica y el abuso sexual infantil. Su tragedia, aunque terrible, ha servido para educar a miles de personas sobre los signos de alarma de estos problemas y sobre la importancia de buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Ana Herrera, ahora de 50 años, continúa trabajando como activista y escritora. Se casó en 2005 con un psicólogo que conoció durante una de sus conferencias y juntos tienen 2 hijos. Roberto se convirtió en propietario de su propio taller mecánico y ha logrado construir una vida estable lejos de las sombras del pasado. Miguel completó sus estudios y ahora trabaja como ingeniero en una empresa de construcción en Guadalajara. Mi hermana Luz María tenía muchos sueños, reflexiona Ana durante una entrevista reciente. Quería estudiar enfermería, quería viajar, quería tener una familia propia algún día. Mi padre le robó todo eso, pero no pudo robarle la dignidad de su memoria. Cada vez que alguien lee nuestra historia y decide buscar ayuda, cada vez que una mujer se da cuenta de que no tiene que sufrir en silencio, mi hermana vive un poco más. La tragedia de los Herrera sigue siendo recordada en Guadalajara no solo como un crimen terrible, sino como un catalizador para el cambio social. Las organizaciones que se formaron después del caso continúan trabajando para prevenir la violencia doméstica. Y la historia de Luz María se enseña en escuelas y universidades como parte de los programas de educación sobre derechos humanos y prevención del abuso. El legado de aquella madrugada terrible de octubre de 1992 perdura hasta hoy, no solo en la memoria de quienes conocieron a las víctimas, sino en las vidas que han sido salvadas gracias a la conciencia que su historia ha creado sobre estos problemas. Luz María Herrera, aunque murió a los 17 años, se ha convertido en un símbolo de esperanza para miles de mujeres que han encontrado en su historia la fuerza para romper el silencio y buscar ayuda. En el cementerio de Belén, en Guadalajara, las tumbas de Luz María y Carmen Herrera reciben visitantes regularmente. No solo familiares, sino también activistas, estudiantes y mujeres que han encontrado inspiración en su historia. Las flores frescas que siempre adornan sus lápidas son testimonio de que su memoria sigue viva y de que su legado continúa inspirando la lucha contra la violencia doméstica en México y más allá. La historia de los Herrera nos recuerda que detrás de cada estadística sobre violencia doméstica hay nombres, rostros, sueños truncados y familias destruidas. Pero también nos enseña que incluso en las tragedias más terribles
puede nacer algo de esperanza, y que el coraje de quienes sobreviven puede iluminar el camino para otros que enfrentan situaciones similares.